Ingeniero, parece que no se está escuchando. Sí tiene el audio prendido, pero no se está escuchando. No sé si soy la única. ¿Ahora sí se escucha? A ver, Sí, a ver, ahora a sí ver, se a ver. escucha, ingeniero. Uy, estaba hablando. Buenas, ahora sí. Ya, buenas noches con todos. Bienvenidos al taller de ventajas de automatización en el modelo BIM. Agradecerles por su gentil interés por este tipo de temas. Comentarles que cada vez más es necesario aprender herramientas que te hagan diferenciar del factor común de que mayormente en BIM ven modelado o ven, por ejemplo, parametrización, pero no ven más allá enfocado al modelado, sino también el día de hoy vamos a ver un poquito qué es lo que podemos hacer más allá de estar modelando, cómo lo podemos automatizar, cómo lo podemos gestionar y cómo podemos trabajar con ello. Bueno, me presento, pues soy Oscar Mendoza Ballena, ingeniero civil colegiado. Cuento con 5 años de experiencia en la industria eco. Actualmente me desempeño como consultor BIM en salud, encargado de la asistencia técnica BIM de los hospitales Piura, Chimbote y la Torre Treca. Un momento, listo. Participé como asesor BIM en concurso BIM Competition en el año 2022 y 2023 del UNAP. También me he desempeñado como coordinador BIM en China Civil Engineering Construction. Eh, en los colegios Bicentenario, ahí vi un poco más de la parte de auditaje BIM con Dynamo. Estuve encargado del desarrollo de soluciones a través de Python para poder automatizar esos tiempos. Pues me he desempeñado como analista BIM en el Hospital de Pomamba, modelador BIM en el Hospital de Caraz y también en proyectos multifamiliares. En total ya creo que ha sido bastante experiencia y ganado la parte de prueba y error en bastantes proyectos y creo de que el Dynamo tiene su grado de complejidad y nunca dejas de aprender porque por ahora, por ejemplo, les cuento un poco mi experiencia de que antes yo dependía un poco de la creación de interfaces de una herramienta externa que es en Dynamo, pero ahora, por ejemplo, en Dynamo he estado aprendiendo cómo crear interfaces de manera manual con Python, utilizando bibliotecas.net. Entonces, de ese tipo de cosas, pues el Dynamo te ayuda a subir un poco tu nivel cuando, por ejemplo, dices, ok, ya aprendí todo lo que yo puedo aprender en Dynamo, entonces vas subiendo el nivel y eso es lo que te puede ayudar un poco, motivarte a aprender el Dynamo, porque dices, ok, pero, ok, ¿por qué aprendo Dynamo? Dynamo es un mundo de herramientas que puedes apoyarte. Bueno, les cuento un poquito de mis certificados. Cuento con la certificación ASI, pues soy certificado instructor, también con la ACP de estructuras. Recientemente me certifiqué en la ISO 19655. No tiene nada que ver con Dynamo, pero se preguntarán qué es la ISO 19650. Es la normativa internacional por la cual se desarrolla te dan el flujograma de procesos en resumida, qué es lo que tú debes hacer, por ejemplo, cuando tú quieres implementarse lo que son una medida de seguridad, cómo proteger tu proyecto, qué medidas tú debes tomar. Ya la ISO 19655 te habla de ese flujograma de procesos. Pues estoy certificado en esa normativa. El ISO 19652 también son flujogramas de procesos, pero más enfocado al todo el ciclo desde que licitas hasta que entregas el proyecto. O sea, mayormente te indica cuáles son los responsables de cada uno. No te indican, por ejemplo, que lo debes hacer en Revit o que lo debes hacer en Archicad o cualquier elemento. No. Se simplifica la ISO 19655, mayormente la 2, en la parte de lo que es entrega del proyecto, desde la parte de licitación hasta la parte final. Bueno, también he llevado algunos cursitos adicionales, como el curso de especialización de BIM Manager de la Pontificia,
gestión Bean en SAM y Dynamo PyScript en Minera. Es algo ya complementario. El día de hoy vamos a ver un poquito de todo. Vamos a ir primero introducción al BIM, dónde podemos aplicar nosotros Dynamos o para quién va a ser necesariamente enfocado, por ejemplo, que te digan, ok, aprende Dynamo para tal rol BIM, porque no son tan aplicables. Puedes aprender, sí, como un soft skill o como algo que te diferencie, pero en realidad yo creo de que lo vamos a ver un poquito más adelante para poder profundizar en ello. Vamos a ver qué es una programación visual, qué es una programación textual. Vamos a ver también la interfaz de Dynamo. Vamos a hacer un ejemplo práctico. El día de hoy vamos a ver, por ejemplo, a quién no le ha pasado de que nosotros para identificar los elementos tenemos la categoría y esa categoría, mayormente en tablas, a veces no es cuantificable o como la categoría a veces es un elemento en Revit, entonces tú lo que necesitas es trasladar esa información, toda esa información a un parámetro, porque, por ejemplo, cuando tú haces los metrados, necesitas diferenciar a veces qué es estructural rebar o estructural foundation. Entonces, el día de hoy vamos a hacerlo de manera masiva y de manera eficaz para poder iniciar en el mundo de DAI. Bueno, vamos a realizar una pequeña introducción viendo poco a poco primero qué es lo que es BIM, porque tal vez a alguien le habrá dado un poquito de curiosidad de la automatización de Dynamo, pero al final todo nace de la parte BIM. Así que vamos a ir perdiendo el miedo y a partir de eso, pues ya vamos a ir directamente a la herramienta y al final de la clase, pues les compartiré los scripts que requieran o las consultas. Por ejemplo, si me dicen, si quisieran saber si se puede implementar modelado de luminarias, modelado de planos, modelado de cualquier cosa o llenado de parámetros revisado, te puedo apoyar y cualquier cosa, levanta la mano y te puedo apoyar con eso. Ok, comenzamos con lo que es BIM. ¿Qué es BIM? BIM nace con las siglas Building Information Modeling. Pues en resumidas palabras, el BIM es el conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o cualquier activo común de forma colaborativa en un entorno común. Yo sé que tal vez este es un poco un término difícil porque esto la da directamente la normativa ISO 19651, que en español o en forma resumida, el BIM es representar digitalmente un producto, puede ser una casa, puede ser un hospital, puede ser una carretera, puede ser un activo construible, un activo por reparar, cualquier cosa que tú quieras representar digitalmente lo representas en un entorno común de datos. ¿Qué es un entorno común de datos? Un entorno común de datos es cuando, por ejemplo, tenemos que, tanto como todos los actores o todos los representantes que están en el proyecto puedan tener la misma información de forma sincronizada. Eso es un entorno común de datos. Pero el entorno común de datos es un tema súper amplio, pero en resumida tiene que cumplir la normativa ISO 19650, te dice que debe cumplir normativas de seguridad, porque no todos pueden entrar al proyecto y pues jalarse toda la info. Entonces, esa representación, volviendo, esa representación puede ir desde diseño, construcción, hasta su operación y mantenimiento. En diseño, ¿cuál es su utilidad? Es, por ejemplo, ahorrar horas hombre en compatibilización. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que alguna vez en una obra de construcción BIM ha tenido problemas cuando se tiene, digamos, RFIs o se tiene problemas de que no se tiene compatibilizado algunas zonas y pues tranquilamente eso lo pudieron ver mucho antes, pero como son tanta información, se pierde. La información se pierde porque al final es tanta de que, por ejemplo, tú como arquitecto no estás obligado a saber la información de un sanitario. O tú como estructural no estás obligado a saber la información de un mecánico hospitalario, por ejemplo.
Tu función es dedicarte a tu especialidad, pero eso no quiere decir de que, por ejemplo, como todista sepas todas las especialidades. Entonces ahí es lo que nace el BIM. En diseño te ahorra esos tiempos de, por ejemplo, de la parte de lo que es compatibilizaciones, te ahorra el diseño. En construcción, ¿qué es lo que puedes hacer en construcción? En construcción depende tu alcance. No todos los modelos BIM, eso es muy importante, son necesarios para construcción. Simplemente, por ejemplo, con un modelo bien compatibilizado, con sus planos, basta y sobra para pasar a construcción. En algunos casos, ya que son proyectos complejos y que necesitas, por ejemplo, saber cómo va a llegar el material a obra o cómo vas a hacer, en cierto sentido, alguna simulación constructiva para poder llegar a los stakeholders. Porque, por ejemplo, como te digo, el gerente no va a leer tus planos. El gerente, tú tienes que presentarle una simulación constructiva. Entonces, el BIM te permite parametrizarlo y lo puedes hacer en una herramienta externa o, por ejemplo, lo puedes hacer en, no sé si habrán escuchado, Navisworks, Solibri, incluso herramientas, esas son de pago, pero hay herramientas open, que son, por ejemplo, el IFC.is, también el Python Shell también te permite hacer, pero es un poquito ya súper amplio, pero para no perdernos. Y en operación y mantenimiento, ¿qué es lo que tú necesitas? Eso es mayormente cuando tú tienes activos mantenibles. Esto ya es un poquito ya más de documentación que prefiero no ahondarme, pero les voy a dar algo superficial. Mayormente en operación y mantenimiento se utiliza cuando tú necesitas que tu proyecto sea mantenible a largo plazo. ¿A qué me refiero que sea mantenible a largo plazo? Por ejemplo, en un hospital necesitas que las máquinas de operación requieran mantenimiento y entonces esa información del mantenimiento lo trasladas al modelo y a partir de eso tú puedes utilizar el modelo BIM más allá de la construcción y el diseño. ¿Hasta ahí alguna consulta que tengan o algún comentario? ¿O podemos continuar? ¿Todo bien? Creo que sí. Ya. Continuamos. Ahora vamos a ver un poquito de los roles BIM de la industria eco. La Guía Nacional BIM, se preguntarán, ¿qué es la Guía Nacional BIM? Es la normativa que te permite indicar, pues, qué es los tipos de, mm, la guía son los que te dan la normativa para poder implementar BIM en Perú y, por ejemplo, dar los flujogramas. Está basado en la ISO 19650, pero es muy importante aprenderlo. Así que te da la guía nacional BIM, te da algunos roles, por ejemplo, modelador, coordinador, auditor y gestor. En resumidas palabras, te lo voy a decir como yo lento para que no sea tan difícil pues la adopción de que se te complique. El modelador es el que, por ejemplo, tú tienes un proyecto, inicias un proyecto y te dicen, ok, tengo estos planos, quiero que lo traslades a un modelo virtual. El modelador es la persona que va a desarrollar esos planos. Puede ser CADs, puede ser anotaciones, pero las anotaciones tienen que estar firmadas y toda la situación. Entonces, el modelador representa digitalmente el producto. Ahí queda. El coordinador es el que desarrolla el proceso de integración. ¿Qué significa el desarrollo del proceso de integración tanto de manera interna y externa? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el coordinador es el, el nexo entre la parte externa, por ejemplo, el BIM manager, el cliente, por ejemplo, o las otras subcontratas cuando es un proyecto grande, y los modeladores y, por ejemplo, su equipo, él es el nexo que, por ejemplo, yo tengo un problema y le comunico al coordinador, ok, yo encontré una solución, bueno, un problema donde tengo, por ejemplo, colisiones de tal especialidad con tal especialidad. No puedo solucionarlo. El coordinador lo lleva a una sesión ICE, hace el proceso de integración
con los diferentes actores, lo soluciona. ¿A qué además de un coordinador? Depende del proyecto, el coordinador también ve el flujograma de procesos, hace seguimiento de los flujogramas y etcétera. El auditor es, por ejemplo, esto ya es mayormente en proyectos tipo público, que mayormente he visto que en auditores, en proyectos privados, casi mayormente el coordinador es el que hace esta función. El auditor, ¿qué hace? Por ejemplo, cuando tú entregas el modelo y dices, ok, ya te entregué mis IFC, ya te entregué mis modelos, ya, ¿y tu calidad? ¿Cómo sé lo que tú me estás entregando está bien? Entonces el auditor es el que verifica y visualiza la información geométrica y no geométrica desarrollada en BIM. Pues lo puede hacer de diferentes formas. El gestor es el que lidera la planificación y desarrollo de recursos humanos para la implementación de la metodología BIM. Esto está más enfocado al gestor, es más, digamos, a los requisitos de información, que son los requisitos de información, es donde todo nace para la parte de para la parte de los elementos de desarrollo de BIM, siempre se tiene que tener la parte de el gestor BIM. Entonces, teniendo los roles BIM en la industria eco, ¿a qué rol pues va enfocado la parte del Dynamo? Yo creo que va enfocado más a la parte de un modelador que quiere ser un coordinador o un coordinador o un auditor. El gestor no tanto. O sea, requiere saber, sí, pero no es su función. Porque el gestor, en teoría, no está en sus funciones ver herramientas en sí. Y yo creo que está más enfocado a auditor, coordinador y modelador que requiere subir a coordinador. Porque, por ejemplo, lo que me pasaba una vez en un proyecto de que tuve en Caraz es de que cuando yo fui modelador, pues me lancé, ya había tenido una experiencia previa en multifamiliares y dije, ¿por qué no automatizarlo? Entonces tuve más contacto con el coordinador y entonces me dejaron poder implementarlo, automatizamos bastante tiempo y pues eso fue bastante ventajoso porque me dieron la oportunidad, pero al darme la oportunidad, me dijeron, no, solamente te centras en automatizar, entonces ya no modela, ahora automatizas, porque al, si tú llegas, por ejemplo, lo que me pasó también recientemente con un compañero, me dijo, oye, era un coordinador también, me decía, no conviene tanto aplicar BIM porque somos poquitas personas, o no conviene aplicar Dynamo porque son poquitas personas. Ahí es algo de que yo discrepo, porque cuando son poquitas personas, tú puedes agilizar ese proceso que hacen las personas y reducirlas para que solamente tú revises. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú puedes modelar luminarias, puedes modelar toma corrientes, todo lo que tú te imagines, de estructuras, arquitectura, sanitarias, eléctricas, todo lo que tú te imagines, puedes hacerlo. Pero depende de... También tiene sus riesgos, también no es como que te voy a vender de que el Dynamo te va a solucionar la vida. Ha habido casos de, por ejemplo, en el Dynamo me ha fallado. He sabido gestionarlo, pero me ha tomado un tiempo. Pero también tienes que saber que el Dynamo no es la herramienta perfecta o no es algo de que te solucione la vida. Es algo de que te permite automatizar los procesos, sí, pero tiene sus limitaciones. El Dynamo es una herramienta que tiene sus limitaciones, como por ejemplo también cuando tú desarrollas APIs en C Sharp o en Python, también tiene sus limitaciones. ¿Por qué tiene sus limitaciones? Porque el desarrollo depende de una persona y la persona pues no siempre le va a salir a la primera. Entonces, todo programa tiene una cierta limitación, pero tú tienes que saber cómo gestionar esa limitación. Entonces, teniendo claro de los roles de que puedes tener, yo te recomendaría de que si quieres aplicar la parte de Dynamo como modelador, lánzate, porque es algo buenazo de que puedas automatizar. Y si bien es cierto, tal vez no te suba inmediatamente la parte de tu experiencia, o sea, no, como no te voy a decir, oye, pues subes como coordinador al siguiente día, no va a ser así, sino también te va a dar un plus. Te va, por ejemplo, ponte que te salga un Dynamo de los 5 que automatizaste.
Entonces, ese uno va a hacer de que confíen más en ti, porque te van a decir, oye, ese Dynamo sí me funcionó. Entonces, dale la oportunidad para que desarrolle más. Y así vas desarrollando. Y pues puede pasar. Así que, continuamos. Entonces, antes de hablar un poquito de lo que se basa Dynamo, creo conveniente hablar lo que es programación. Como le muestro la imagen, programación es lo que es. Nos olvidamos un poquito de lo que es Dynamo, Revit, Revit, Python, C Sharp. Nos olvidamos un ratito de eso. Programación es netamente esto de acá, que es ordenar procesos, tareas, actividades, fases de proyectos. Por ejemplo, en este caso, pues tiene una tarea, investigación de mercado, que tiene un inicio y un fin. Entonces, el flujograma es ordenado y tiene determinadas tareas, actividades, fases, proyectos. Eso es lo que es programación. Pero programación se divide en dos, programación textual y programación visual. Pero ahora vamos a ver la programación textual. La programación textual es lo mismo de la programación, pero en vez de, por ejemplo, mm, desarrollarlo en determinado software, nosotros desarrollamos esa determinada herramienta. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado de que, por ejemplo, tienes que crear una N cantidad de carpetas? Entonces, con programación textual, tú puedes crear esa N cantidad de carpetas. O también, por ejemplo, si tú quisieras revisar una información, no sé, un Word, un Excel, y quisieras revisar una celda en específico y ya son 40, 50 Excel, te pesa revisarlo, entonces la programación textual es una alternativa que te puede solucionar. Pues la programación textual es difícil, sí. ¿Por qué? Porque tienes que escribir código. ¿Y cuál es la complicación con esto? De que tienes que saber un determinado software de, bueno, determinado software, de determinado lenguaje de programación. Por ejemplo, en Python, en la parte de Revit se basa en la Revit API, que principalmente está en C Sharp, pero puede ser traducir a otros lenguajes como Python o Ruby, que he visto que ya se pueden traducir en Ruby incluso. Los más famosos en teoría son los de C Sharp y son los de Python. Mm, ¿Qué diferencia entre los dos? Entre C Sharp o Python, ninguna. O sea, en cierto sentido solamente es el lenguaje de programación. Pues, ¿por qué el lenguaje de programación? Porque te permite ordenar tareas, proyectos o actividades de acuerdo a un flujograma de proceso. Ese flujograma se sigue un algoritmo. El algoritmo, pues, es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema o realizar una tarea. En programación, pues supone el paso previo a ponerse a escribir el código. Utilizamos números algorítmicos para desarrollar nuestra tarea. Por ejemplo, tenemos un algoritmo que sería el proceso, todo esto de acá, para desarrollar una determinada tarea. Por ejemplo, crear un círculo. Tenemos las entradas, ingresamos el radio se procesa y pues tenemos un resultado. Pues ese sería el algoritmo. ¿Por qué utilizamos programación visual? ¿Por qué utilizamos una programación visual? Eh, Porque programación visual no necesita saber programación. ¿A qué es lo que me refiero? Por ejemplo, si nosotros nos vamos digamos, am, bueno, vamos a hacerlo un poquito más interactivo para no aburrirles un poquito. Así que vamos a abrir ah, y nos vamos a dirigir a la documentación oficial de la Revit API. Sería Revit API. ¿Ok? Y buscamos. Eso es normalmente como si tú fueras a modelar cualquier cosa o crear cualquier elemento. Y te voy a enseñar cómo lo puedes hacer en programación visual. ¿Ok? Tenemos la Revit API Docs. Y por ejemplo, cuando tú quisieras crear cualquier elemento, sería floor. Floor. Ok, un floor es un piso, lo que sea. Entonces vamos a hacer un floor plus. Entonces, mira, tienes el floor class y dirás, oye, esto es chino, ¿no? Mira, tienes members, y mira, tienes todos los métodos, propiedades. ¿Qué es un método? ¿Qué es una propiedad? Ni idea. A ver, por ejemplo, en métodos te dice que puedes crear. Ya, ok. Mira, acá te da el método, te da la sintaxis, te da el idioma,
las entradas que debes hacer y cada entrada pues tiene un montón de cositas, ¿no? ¿Qué tal te parece la Revit API? ¿Te parece un poquito compleja a una persona que no sabe de programación? ¿Qué tal te parece? ¿Te parece un poquito compleja la Revit API solamente al leerlo así de manera sorpresiva? Quisiera escucharlos. Sí, un poquito compleja, ¿no? Pero ¿qué dirías si, por ejemplo, si yo te dijera que con Dynamo, por ejemplo, voy a abrir Dynamo de manera rápida, ¿ya? Lo voy a explicar despuesito, ¿ya? Así que no te preocupes. Lo voy a explicar de nuevo. Solamente quiero enseñarte que tan fácil es crear elementos de piso en Dynamo. Ok, así que voy a enseñarte un momentito para pausar y no hacerlo tan textual y todo. Así que te voy a explicar cómo hacerlo. Ok, abrimos Dynamo. Y digamos que yo no conozco nada, ¿ya? Yo no conozco nada, 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 nada. Yo no conozco nada de Dynamo, no conozco nada de programación. Entonces simplemente yo quiero crear un piso. Sería floor by. Mira, nada más, nada más. Mira, solamente has creado un nodito y mira, compara esto con lo de la Revit API. Compara esto con lo de la Revit API. Mira, compara esto con lo de Revit API. En cierto sentido, mira, tiene las mismas entradas, ¿cierto? Mira, por ejemplo, tienes el perfil, las curvas, tienes el floor type que debería estar por acá. Mira, tienes el floor type, el level. Bueno, te pide que si es estructural, bueno, pero es el level, y por ejemplo te pide el slope pendiente y toda la situación. Y por ejemplo, tú si estuvieras manejando la parte de la Revit API, se te pierde. ¿Tiene ventajas? Sí, tiene sus ventajas y desventajas al mismo tiempo. Porque el Dynamo, en cierto sentido, pues tiene sus desventajas en la parte del procesamiento. Es un poco más lento, sí, cierto. ¿Para qué, para qué les voy a decir que el Dynamo es más rápido que el C Sharp? No, el Dynamo es más lento que el C Sharp, pero te ayuda en la parte de la programación visual, porque como ves, solamente son funciones. O sea, por ejemplo, si yo quiero escribir un Excel, escribo Excel write to file. Por ejemplo, mira, qué fácil de escribir. Mira, no sin complicarnos. Por ejemplo, acá escribimos Excel. Mira, hay dos opciones, ¿ah? No he escrito nada más. No he escrito nada más. Mira, import Excel, export Excel. Mira, export Excel. Mira, simplemente, sin necesidad de nada, de entrada, nada, de nada, tú tienes el nodito y pues esto es fácil de entender. Mira, te pide un file path, te pide un archivo, un nombre, una columna, una fila y una data. Ya está. O sea, no hay tanta complicación en el Dynamo. Simplemente son funciones. O sea, esa es la ventaja abismal de que lo que te permite, por ejemplo, con la diferencia en cuando tú aprendes programación textual con la programación visual. Como le digo, es un parte de ventaja y desventaja porque en teoría la programación textual coge más la velocidad. ¿A qué es lo que me refiero? Por ejemplo, a ver, voy a tratar de explicarlo. A ver, a ver. Por ejemplo, tú cuando haces esto de acá, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver. Uy, uy, eh, ay, Revit API. Este es para el desarrollo. Este es para el desarrollo. Acá estamos para el desarrollo, ¿ya? Y por ejemplo, cuando haces C Sharp, Python, C Sharp, Python, cualquiera pasa directo. Pero cuando tú haces Dynamo, tú lo que haces es esto. Dynamo, procesamiento. Uy, ¿qué fui? Se me fue. Procesamiento, procesamiento. Y tenemos para acá, Dynamo, procesamiento y Revit. Esto es lo que lentea un poquito al Dynamo, el procesamiento.
El procesamiento pues demora un poquito más, pero en realidad es mínimo si pues si lo sabes gestionar. Si lo sabes gestionar este procesamiento pues demora, pero el Dynamo es una herramienta muy útil. Y como te decía, la programación visual, para regresar ya un poquito al Dynamo, la programación visual es conocida como la programación diagramática. Son bloques diseñados de manera gráfica, pues te permite identificar una tarea en flujo, así que el programa no lo puede resolver, estructuras muy complejas, un grado de institución. Ya, continuamos. Entonces, Dynamo se basa en eso, en lo que es programación visual. Pues como les dije, la parte de acá él accede a la Revit API a través de un procesamiento. El procesamiento, pues, te permite realizar scripts de manera sencilla, sin necesidad de saber nada de programación. Incluso, por ejemplo, ni siquiera tienes que saber imprimir cómo es un hola mundo. Ni siquiera es. Simplemente saber las piecitas del Lego, o sea, tú conócelo como Dynamo, como si fuera una piecita de Lego. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, que tal piecita hace tal cosa, o por ejemplo, en este caso, esa piecita pues crea un cuboide, necesita un punto alto, y el punto pues tú sabes que está compuesto por tres coordenadas, X, Y y Z. Y el punto alto pues tiene estos elementos. ¿Por qué es importante aprender Dynamo? Porque Dynamo es interoperable. Es interoperable con Grasshopper, es interoperable con Tecla, es interoperable con Robot, con todo el software que tú te imaginas, Dynamo es interoperable. ¿Por qué? Porque todo se basa en datos. Todo, por ejemplo, tú cuando haces planos, cuando haces modelo, todo se basa en datos. Así que esto se basa en datos. Ya, continuamos. ¿Para qué sirve Dynamo? Sirve para construir geometría basada en datos, agilizar procesos repetitivos, intercambio de información, todas las ventajas que ya te dije anteriormente. ¿Qué te puedes hacer? Limpiar niveles, ejes, vistas, planos y leyendas. ¿Qué puedes hacer? Nombre de planos, vistas, elementos no utilizados, creación de niveles o ejes o formas complejas repetitivas. ¿Qué crees más que se puede hacer con Dynamo? ¿Alguien tiene una idea o algo que quisiera implementar? No sé, algo que les diera curiosidad implementar con Dynamo. ¿Qué les da curiosidad implementar con Dynamo? ¿Qué les da metrados? Muy interesante, automatizar. ¿Pero qué quieres automatizar? ¿Muros, pisos, columnas? ¿Qué quieres automatizar? Aceros, automatizado aceros. ¿Qué quieres automatizar? Llenado de parámetros. Uy, llenado de parámetros. Bueno, después les muestro un par de cositas. Si es que les aparece aprender o algo, ya. Les muestro. Fin. Ok, entonces tenemos algunas cositas básicas. Vi que también se podía coordinar de todas las columnas. En realidad se puede de todo. Se puede sacar las coordenadas, se puede sacar el volumen, se puede sacar el metrado, porque todo es información. Así que, bueno, para no darle tanta situación, vamos a ir directo al Dynamo. Para, pues, Consulta, dime. una consulta, disculpa. Respecto al metrado, o sea, sí sale exacto, o sea, sí realmente no disminuye en nada. O sea, por ejemplo, en el Dynamo lo podemos colocar con el porcentaje de desperdicio, todo eso, o ya netamente solamente es así como el civil, ¿no? En banco, como quien dice, ¿no? Mm, Ah, ahí hay algo de que, situación de que les digo ya como experiencia, generar tablas de metrado desde Dynamo no es tan conveniente. Lo que tú puedes automatizar es, por ejemplo, la creación de esas tablas. ¿A qué es lo que me refiero? Por ejemplo, tú cuando tienes una plantilla, tú lo que haces es una plantilla, generas una hoja de Excel, por ejemplo, porque las plantillas, por ejemplo, tú tienes, si alguna vez alguien ha visto en obra, de que tú tienes un elemento, un floor, pero tienes diferentes tipos. Entonces, para cada tipo, pues tienes que tener tu tabla. Entonces, el Dynamo puedes automatizar eso. ¿Qué más puedes automatizar en Dynamo? Todo lo que tú extraigas, o sea, por ejemplo, tus 40, 50 tablas, lo puedes traer de un solo clic. ¿Entiendes? Tú lo que puedes automatizar es eso. El porcentaje de desperdicio es, lo podrías crear, pero no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque cada partida cambia.
Imagínate en cada proyecto estar creando el Dynamo por cada partida, porque son casos diferentes. Por ejemplo, el desperdicio en la parte de una partida de acero de columnas no va a ser el mismo desperdicio de acero de vigas. ¿Se entiende el punto? Sí, 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 O sí, 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 lo entiendo. Claro, o sea, lo que tú puedes automatizar es mayormente el exportado y el creado, porque, o sea, lo puedes crear sí, pero a mi análisis no es conveniente. ¿Por qué? Porque te vas a demorar más personalizando para cada caso que, por ejemplo, que lo puedes crear en una tabla y jalar, porque el Dynamo te puede jalar información de tablas y a partir de eso, pues ya lo puedes gestionar. Pues bueno, cualquier situación, tengo mi canal de YouTube, así que si les interesa o les ha aprendido, pues también los dejo al final de la clase. Eso. Ahora, pues vamos a ver un poquito de Dynamo. Vamos a ver un poquito de Dynamo. ¿Dónde lo encontramos el Dynamo? Pues más adelante un poquito para que no se aburran. Pero el Dynamo lo encontramos en Manage Dynamo. ¿Ok? Manage Dynamo. Antes de iniciar alguna consulta adicional, alguna consulta adicional, algo que no sé, algo que no les haya quedado claro, que podría apoyarles. ¿Todo bien? Ya, iniciamos entonces. En Dynamo, como les decía, podemos generar nuevos elementos. Por ejemplo, vamos a generar un nuevo elemento. En Dynamo puedes crear un custom node. No me voy a complicar qué es un custom node, pero es un nodo personalizado que lo puedes hacer con programación textual. Un abierto, por ejemplo, acá algunos elementos de Dynamos que he hecho, por ejemplo, para planos. Por ejemplo, hice un Dynamo. Bueno, no sé si funcionará. A ver, vamos a ver. Mira, por ejemplo, acá puedes crear interfaces gráficas. Mira, solamente un nodito de Dynamo. Espérate, creo que... no, a ver, espérate. Voy a mostrarle un nodito que hice para un trabajo. A ver, un momento. Colaborativo, colaborativo, es no, no, colaborativo. mm, Ahí está, ahí está. Este es el ya no ya. A ver, vamos a ver. Mira, ejecutamos en falso. Y mira, si te das cuenta, por ejemplo, ejecutamos en falso, mira, te genera una interfaz gráfica. Esto es lo que puedes hacer con Dynamo. Esto es un poquito más avanzado, pero este es lo interesante que tú puedes hacer en Dynamo. Por ejemplo, puedes filtrar tus planos y exportar la información que tú quieras y llenarla esa información. Y a partir de eso, pues tú puedes generar. Pero mira, eso es algo muy interesante que puedes hacer. Puedes generar interfaces y todo. Y como ves, si utilizas un poquito del lenguaje de programación, simplificas tus nodos, porque mira, todo esto chiquitos, representa, mira, un montón de código. Mira, si lo abro, pues es súper código, pero ojalá no se cuele mi máquina, pero mira, esto es súper código, pero no es tan complejo crearlo. Parece, pero no es. Así que vamos a crear uno nuevo. Ok, a lo que vinimos. Pues vamos a crear una vista. Primero, siempre vamos a tener que mapear las actividades como un algoritmo. Y primero lo que tenemos que hacer es coleccionar los elementos. ¿Cómo coleccionas? Puedes coleccionar de manera singular. ¿Cómo lo coleccionan? A ver, Revit, Selection. Y tenemos, por ejemplo, varias opciones. Por ejemplo, podemos seleccionar un solo elemento. Por ejemplo, podemos seleccionar un solo elemento y, por ejemplo, eh, ¿es posible generar modelos de infraestructura como puentes o carreteras con Dynamo? Sí, claro, sí se puede. Al final es geometría. Eh, uy, un toquecito. ¿Puedes silenciar, Yane? ¿Estás por ahí? Yane. Ah, no, ya puedes silenciar. Thank you. Ya, entonces continuamos. Eh, ¿Qué es lo que iba a hacer? Ah, ya. Sacar el ID. Por ejemplo, si quisiera sacar un ID, solamente hago esto. Sacas el ID. Por ejemplo, sacas el ID. Tienes este elemento. Por ejemplo, sacas el ID. Y, por ejemplo, si seleccionas, creo que seleccioné este elemento. Manage IDs of Selection. Ah, no, no, este no es. Seleccioné este elemento. A ver, vamos a ver.
Ahí está. El mismo ID de acá, el mismo ID, lo puedes traer al Dynamo y ya con eso, a partir de eso trabajas. Pero vamos a trabajarlo de una manera masiva. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de que trasladar el ID de manera masiva a un parámetro, porque nosotros cuando hacemos parametrización necesitamos ese factor. Entonces, un momento, termino esto y te ayudo con las respuestas, ¿ok? Para no complicarnos un poquito. Como te decía, también puedes coleccionar elementos de otra manera. Por ejemplo, puedes coleccionar un element inactive view. A ver, espérate. A ver, al elements inactive view. Por ejemplo, todos tenemos todos los elementos. Ok. Vamos a ver, tenemos todos los elementos. Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trasladar el ID a un parámetro. Puede ser comentarios. ¿Para qué? Para metrados, para cualquier cosa, el ID es esencial. Y lo vamos a hacer rápido. Mira, tenemos el ID y tenemos todos los elementos que tiene ID. Todos los elementos que tiene ID. Ok, tienen todos los elementos que tienen ID. Entonces ponemos, por ejemplo, si yo quiero colocar, eso sí tienen que saber un poquito inglés. Por ejemplo, parameter. Meter, por ejemplo, si tú quieres colocar es set, si tú quieres obtener es get, entonces sería set parameter, y como ves, necesitas tres entraditas. Necesitas un elemento, un parámetro y un valor. Ok, el parámetro pues va a ser un comments. ¿Cómo lo podemos insertar? Hay diferentes formas de insertarlo, pero lo podemos hacer con un code block. ¿Cómo lo insertas un code block? Simplemente dándole doble clic al espacio de trabajo y ya tenemos. Comments. Comments. Tenemos comments, valor y elementos. Y te va a botar un error. Ok. Te dice que el parámetro, el almacenamiento, no es un número. ¿Y qué significa eso? De que estos de acá son tipos numéricos. A ver, vamos a ver. Object type. Object type. Tenemos tipo numérico. Si te das cuenta, pues te dice que esto es un integer. Pues, ¿qué significa integer? ¿Qué significa texto? Son tipos de datos. Por ejemplo, el integer son tipos numéricos y, por ejemplo, si nosotros ponemos comentarios, esto va a ser un tipo texto. Entonces, lo que te está diciendo acá es de que no lo puedes llenar el parámetro porque el tipo de almacenamiento no es un número. Puede ser texto, puede ser cualquier cosa, pero no es un número. Así que lo que vamos a hacer es todo este textito, pues vamos a darle un string from object. ¿Qué significa un string from object? Convertir todos los objetos a un texto. String from object. Tenemos este de acá, conectamos. Pues un momento, esperamos que procese y ya te he llenado los parámetros, pero hay un errorcito. A ver, vamos a ver qué error me da. ¿En qué parámetros no me ha llenado? Vamos a ver, los 176, 77, 68. Ok, ya. Para evitar estos errores, sí te he llenado, pero no me gusta ver errores en Dynamo. Así que voy a enseñarte un pro tip para que lo descubrí hace un par de días, para poder evitar los errores. Los elementos que salen nulos, vamos a detectarlo con o ahora estamos llenando parámetros, pero podemos también hallar parámetros. Por ejemplo, voy a hallar el tipo. ¿Por qué el tipo? Porque quiero ver en qué elementos no me está permitiendo llenarlo. A ver, vamos a ver ya. Si me funciona. Bacán. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver el 176. 176. Te das cuenta de que está vacío. Entonces, vamos a mapear estos elementos para que no te aparezca el error, porque en Dynamo no es el software perfecto. Siempre te va a salir un error, siempre te va a salir alguna forma de complicarse. Así que, como le digo, el Dynamo no es la solución perfecta. Tiene sus errores, tienes que saber cómo gestionarlo. Por ejemplo, ahorita te acaba de salir un error. No quiere decir que el Dynamo no te funcione, probablemente te salga un error, pero tienes que saber cómo gestionarlo. Y la forma como gestionarlo, pues, es saber identificar el error. El error, pues, que no te está identificando el tipo.
Al no identificarte el tipo, pues no va a tener un elemento ID. Entonces, pues simplemente lo filtras. Esta es una forma de filtrado que no necesariamente tienen que conocer, pero se los paso como un pro tip, como algo diferencial de que se lleven en la clase, que no están haciendo nodos básicos, sino una forma de filtrado adicional. Entonces vamos a hacer un filtrado. Filter by bombas. Necesitas una máscara y necesitas unos elementos. Unos elementos para hacer esto. Entonces, pues, mira, estos son los que no tienen este tipo. Entonces, los out serían los elementos que sí tienen. Entonces, vamos a conectar a elementos. A ver, vamos a ver. Y si te das cuenta, ahora ya no me sale ningún error porque ya he podido gestionar ese tipo de errores con Dynamo. O sea, la situación, como les digo, el Dynamo no te va a solucionar la vida. Te va a salir errores, te va a salir miles de errores. Incluso en clase vamos a ver miles de errores que nos pueden salir, pero nosotros tenemos que saber cómo gestionarlo o tal vez ignorarlo, porque como te digo, el Dynamo es funcional. Igualmente, por ejemplo, si te ha llenado la data, si te das cuenta, por ejemplo, acá tienes un ID, ya tienes todos los IDs, por ejemplo, si ocultas el elemento, si ocultas el elemento, vamos a ocultar el elemento principal, vamos a ocultar, hacer, ya está, ocultas el elemento principal. Por ejemplo, para los aceros incluso te lo ha llenado. Mira, espérate, ahí está el acero. Y si tú te das a Manage, ID of Selection, mira, te aparece el mismo ID. Entonces, como te digo, tienes que tener en cuenta de que todo te lo llenan de manera correcta. Incluso acá, mira, incluso acá, 5394 5394. De esta manera, pues, el deseo de hoy día es poder llenar de manera masiva y sin errores los IDs en un determinado comentario, que es un parámetro name. Ok, esto de acá te lo voy a guardar y te lo voy a pasar como modo obsequio del taller del día de hoy para, pues, tener en cuenta de que de Dynamo, pues, vamos a darle talleres. Talleres. Pa, pa, pam. Nada, ejercicio. Bueno, mira elementos. Ya, ¿cómo lo utilizan? Simplemente hacen esto, mira. Simplemente hacen esto. Mira, por ejemplo, vamos a hacer hacia atrás. Te voy a enseñar cómo lo utilices ya. Para que digas, oh, me estás regalando un Dynamo funcional. Ok, entonces simplemente abres el Dynamo. Por ejemplo, yo te lo he dado en Dynamo Talleres. Abres el Dynamo. Primero, le colocas que sí. No necesita ni un package ni nada por el estilo. Simplemente vamos a cambiarlo a manual. Y esto de acá pues ha corrido. Y como te das cuenta, no está llenado ni un parámetro en comments. Bueno, puede ser en comments, no necesariamente, por ejemplo, puede ser en cualquier otro parámetro, puede ser en ID de elementos, cualquiera de los elementos, pues puede ser en comments. Así que acá ya te dejo a libertad tuya que simplemente lo escoges. Y pues acá no le cambias nada, simplemente si esto es español, pues le pones tipo, si es en inglés, pues si no, igual me hablas y yo te apoyo. Ejecutamos, ejecutamos y ya te das cuenta que simplemente es ejecutar, no has hecho nada más. Simplemente es ejecutar y si creas una tabla de cuantificación, ya está. Simplemente eso es todo. Bueno, igual cualquier cosa, vamos a dictar un curso en febrero sobre Dynamo y pues ahorita vamos a ver las consultas. También como tengo redes, así que OMBin en YouTube, si me quieren buscar, ahí también veo un poquito de Dynamo y cualquier consulta también por acá. A ver, vamos a resolver la consulta. ¿Existen limitaciones en transferencia de datos de Dynamo y software como Bing o CAT? No necesariamente. Lo que existe es mal ordenado de la información. O sea, por ejemplo, un CAT que no tenga todo líneas y no tenga bloques y no lo puedas identificar no es culpa del Dynamo, sino es culpa del CAT. Entonces, por ahí va la cosa. No necesariamente pues va de ese tipo de cosas. Consulta, quiero automatizar el metrado proceso de metrar parámetros de manera automática, algún add-in que ingresa de manera pam. A ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Ya, nivel, bloque y ambiente. Nivel, bloque y ambiente, ok, ya.
nivel, bloque y ambiente. Ok, nivel, bloque y ambiente. Ya, sí se puede hacer. El adding, hay bastantes, pero son te pagas. Si lo quieres desarrollar, ¿cómo lo podrías hacer? Con Section Box. Lo que podrías hacer es hacer un section box por cada nivel y todos los elementos que estén en tu section le colocas como nivel. ¿Por qué con section? Porque ese section lo puedes trasladar a todos los elementos, a todos los modelos. O sea, por ejemplo, puedes trasladarlo a arquitectura, estructura y un section es muy útil. Yo utilizo el section. Cualquier cosa igual me puedes hablar, te puedo ayudar Ángel, ahí tienen mis redes o por interna, normal te puedo apoyar. En el curso no vamos a ver el llenado por niveles, no está dentro del temario, pero si lo quiere desarrollar, normal, no hay problema. ¿Alguna consulta adicional, algo que quisiera, no sé, no haya quedado claro, no sé qué les parece? Cuénteme, estoy para apoyarles. Algo que no haya quedado claro o hay alguna consulta. Pues, redes, Oscar Mendoza, me buscas como mi nombre. Me buscas como mi nombre o si no, YouTube. Ahí está. Ese es mi canal, cualquier cosa también por ahí. ¿Alguna consulta adicional, chicos? ¿Alguna consulta adicional? La rutina que estamos, a un Zoom, la rutina que estamos haciendo para poder practicarlo. Ya, cierto, la rutina. Espérate, no les compartí la rutina. Pues, les dije que les iba a regalar, pero al final no les hice, me he olvidado de pasarles. A ver, ¿dónde está? Colaborativo. ¿Dónde estás? Dynamo. Ya. Na, 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 na. ¿Dónde estás? Es una buena pregunta. Aquí está. Talleres, compartir, copiar vínculo y pegar. Ahí está. Ese es el link. Cualquier consulta es... Yo uso Dynamo para Civil 3D. ¿Habrá un curso más adentrado a Python dentro de Dynamo? Depende. Es que lo que tú requieres es más API que Dynamo en sí, porque Dynamo en teoría sí tiene los nodos, pero con package. Eso es un poquito más avanzado. Es un poquito más avanzado. Es un poquito más avanzado. Sí, eso ya es con C Sharp y todo. Eso ya es más API que Dynamo, porque con Dynamo al final todo es info, pero tienes que hacerlo con package. ¿Alguna consulta adicional, algo? Bueno, por mi parte eso sería todo. No sé si tuvieran alguna situación, algo que tal vez no haya quedado claro, que les pueda apoyar, algo que quisieran automatizar, algo que quisieran automatizar, chicos. ¿Todo bien? Bueno, eso sería por mi parte todo. Eso sería todo. Bueno, eso sería todo. Cualquier consulta, estoy atento a sus comentarios. Hay curso en febrero, así que no se pierdan. Igual por ahí les dejo mis redes, por si acaso, en alguna situación. Así que muchas gracias con todos. Hasta luego. Listo, ingeniero Oscar. Gracias, ingeniero, por este taller. Estoy seguro de que muchos hemos aprendido y hemos abierto el panorama de todo lo que se puede llegar a automatizar con Dynamo. Es obviamente para los que ya conocemos sobre Revit como tal. Voy a comentarles rápidamente antes de pasarles el link de la asistencia del día de hoy para la certificación. Comentarles rápidamente acerca del curso para aquellos que están interesados en aprender a automatizar lo que es el modelo y su información. Justamente vamos a iniciar esta especialización como el último curso del ciclo verano. Quien lo va a dictar es el ingeniero Oscar Mendoza, el que ha llevado a cabo este taller el día de hoy, que estamos iniciando el 1 de febrero, concluimos 29 de marzo. Son 50 horas donde aprendemos a automatizar el modelo y su información en las especialidades de arquitectura, estructuras y eléctricas, chicos. Por ahí a los interesados vamos a mandarles el link de la página web para que ustedes tengan la información directa también y la puedan tener ahí a la mano. No se preocupen por eso. Comentarles que, bueno, son clases en vivo como tal.
Son 4 módulos de esta especialización. Vamos de cero a avanzado en lo que es Dynamo. Hacemos una breve introducción a Python, pero como tal, la especialización está enfocada 100% a aprender Dynamo como tal. Y bueno, como lo han conocido hoy día, el ingeniero Oscar Mendoza es el que lleva a cabo esta especialización, como lo ha comentado. Van a poder revisar el brochure a detalle, las certificaciones también que se alcanzan al concluir, que en este caso son 4 certificados de Autodesk y son 4 certificados de la institución, por ende sus insignias digitales, ya que cada especialidad lleva un certificado de manera independiente, es decir, Dynamo para estructuras, Dynamo para arquitectura y Dynamo para eléctrica. Ya el integral es el cuarto, que es especialista en automatización de proyectos BIM. Este sería el curso como tal, chicos. Comentarles que bueno, para el público en general en sí, si ustedes entran a la página web, la inversión actualmente ya es la inversión regular. Este es el monto en dólares porque también tenemos alumnos de Perú y Latinoamérica, que aproximadamente en soles es 700, es la inversión regular como tal es de 1.000 soles y tiene una preventa, bueno, que ya ha concluido que es de 700 soles o en este caso de 200 dólares. Netamente para las personas que estén en el taller y deseen participar, pues van a poderlo hacer hasta el día 19, que todavía tenemos 2 días más, con la inversión preventa, que en dólares es 200 dólares y en la inversión en soles es de 700 soles. Recuerden que para alumnos ESIC tienen un descuento adicional, así que si eres alumno ESIC, pues puedes escribir para que te puedan comentar en los canales de atención cuál es ese descuento. Y para las personas que en realidad nos conocen por primera vez ahora, pues somos ESIC Training Center, una institución que brinda cursos a nivel nacional e internacional, como es el curso de que hoy día se ha presentado durante el taller. Y este curso que inicia el 1 de febrero, chicos. Así que finalmente he mandado el link para que puedan escribir a los distintos canales de atención. Recuerden que este descuento es solamente para las personas del taller hasta el día 19 de diciembre para que lo puedan hacer. Sí, Ángel, para alumnos sí hay un descuento, así que por favor, si eres alumno, escribe para que te den cuál es el precio sí que te corresponde y las facilidades de pago y demás. No te preocupes por eso. Ese es el link, ¿sí? Chicos, ahora ya como último punto voy a compartirles lo que es el link de la asistencia del día de hoy para que la tengan registrada. Y obviamente agradecerles por su atención. Estamos seguros que se llevan mucho aprendizaje el día de hoy. Gracias a todos. Gracias, ingeniero, por este increíble taller. Y finalmente les voy a pasar el formulario para que puedan registrar. ¿Sí? Tenemos un último taller, chicos. Bueno, tenemos 2 talleres todavía en este ciclo de talleres, que es el día jueves y terminamos el día sábado. Así que les invitamos a revisar la página web o las redes sociales para que aquellos interesados puedan asistir. Y envié el link de registro, ahí pueden registrarse. Gracias a todos por su atención, chicos, y hasta otra oportunidad o hasta el siguiente taller. Buenas noches.